Bienvenidos a un nuevo bloque en Diario de Cultura. Te lo anticipábamos al comienzo, nuestro bloque en conjunto con Breves Empresarial y un invitado experto en economía. Mira, tengo un listado de títulos para presentar al profesor universitario, decano, abogado, escribano, sociólogo, economista, Roberto Tafani, que ya está con nosotros en Diario de Cultura. Bienvenido. Hola Pablo, gracias. Bueno, a partir de una nota que usted realizó con Breves Empresarial, bueno, se tocaron varios temas y una de las frases que nos había llamado la atención para explayarnos un poco en Diario de Cultura era que estamos en una economía atada con alambres. Quería que nos cuente un poquito sus conceptos al respecto. Sí, lo que yo veo es que la economía actual llega al lugar en que está debido, en primer lugar, a una preocupación genuina que tuvo el gobierno, especialmente la Presidente, por la desigualdad, una preocupación sin duda legítima. Ahora, el punto es que las políticas que impulsan, políticas de demanda, políticas expansivas del gasto público, políticas expansivas de la demanda, políticas monetarias muy expansivas, han sido excesivamente, por decirlo así, expansivas. Y esto empieza a generar distorsiones en la macroeconomía. ¿Qué quiero decir? Si no es acompañada por una oferta, esto genera inflación. Y es de hecho lo que tenemos. Si esa inflación no es acompañada de una estructura de precios relativas por un dólar que quedó planchado durante mucho tiempo, se genera lo que en economía se llama atraso cambiario. O sea que resulta más barato comprar afuera que adentro, empieza a haber una distorsión y entonces las economías regionales sufren. Hay fuga de reservas, cuando hay un tipo de cambio fijo, esto ajusta siempre por la cantidad de moneda que tiene el Banco Central en reserva. Bueno, todas estas cosas que son elementales en economía son las que se han dado en la economía argentina. Así que yo veo primero esa fase de preocupación por la desigualdad, segundo, un camino para tratar de resolverlo donde se va excesivamente hacia el impulso de la demanda en detrimento de crear un clima favorable de inversión para que la oferta acompañe. Esto genera inflación, con un tipo de cambio fijo se produce atraso cambiario, se produce fuga de reservas, el dólar se convierte en una mercadería muy barata y todo esto termina en medidas mucho más restrictivas a la libertad económica, como las que empiezan a aparecer a partir del 2011, especialmente con el cepo cambiario. O sea que se está dando una secuencia que los académicos identifican siempre en este tipo de economías, que son primero la preocupación por la desigualdad, segundo políticas expansivas, tercero distorsiones, cuarto muchos controles y quinto una situación de conflicto. Lo que ha ocurrido acá es que el conflicto pacífico que se ha ido manifestando en esas marchas críticas se ha traducido ahora en una elección muy contundente donde ha licuado el 50% del capital político del kirchnerismo. O sea que hoy nos quedamos con una economía con distorsiones, por un lado, y por otro lado con un escenario político donde el kirchnerismo aparece debilitado y la oposición aparece fragmentada, o sea que es un cóctel bastante complicado para la nación. ¿Y cuál argentina? es la perspectiva, no solo para el 2013, sino para los 2 años de gobierno oficial que quedan? Bueno, yo creo que es una perspectiva que va a variar de acuerdo a la decisión que tome la Presidente, porque hoy la Presidente es la que concentra el poder, es la que hace de ministro de Economía. Lo que yo he leído hoy, por ejemplo, es que va a salir todo el grupo de funcionarios del Ministerio de Economía en campaña y que su propuesta es profundizar todo lo que se viene haciendo. En ese caso yo veo una perspectiva complicada, primero porque no creo que ellos vayan a tomar ninguna medida en los próximos 2 meses. Sin embargo, si usted mira qué medida tomaron en julio, aumentaron 18.000 millones la emisión monetaria. O sea que eso se va a traducir en más inflación, y más inflación en más desajuste con el tipo de cambio. ¿Cuál sería la alternativa, si desde el punto de vista de análisis político-económico, cuál sería una posible salida a esta economía atada con alambre que dice? La salida es que se haga un plan integral que no necesariamente es fiscal, monetario, de ingresos, que genere confianza y que
simplemente haga crecer al país a un ritmo que el país pueda sostener sin los desequilibrios fiscales. Porque acá hay que decir una cosa muy, muy simple. Si usted mira cómo terminó la convertibilidad, si usted mira cómo terminó la tablita de Martínez de Oz, y si usted mira cómo se está debilitando este periodo de esta década, que tuvo años muy buenos del 2003 al 2007, la clave de esto ha sido siempre el desequilibrio fiscal. Ha sido gastar más plata de la que se tenía. Y entonces los ajustes después vienen con crisis. O sea, lo que yo estoy diciendo es, si se sigue con este rumbo, se va a dejar una herencia extremadamente complicada al gobierno que viene. Y no hay necesidad de eso, porque repito, vuelvo a mi punto de partida. Acá lo que hubo fue potenciar en exceso las políticas de demanda. No hacía falta empujar tanto. Si usted mira lo que hace Brasil, Brasil cuida la tasa de inflación. Y al cuidar la tasa de inflación, sin embargo, prefiere a veces crecer menos y no generar desequilibrios macroeconómicos. Y acá yo digo, ese es un problema que se puede resolver. Y se puede resolver porque todavía hay demanda para los productos argentinos. Pero es una pena que hayamos pasado a exportar trigo en una proporción que es una pequeña proporción de lo que nosotros exportábamos hace unos años. Lo mismo con la carne. Y lo que sí creo es que este equilibrio macroeconómico que se puede normalizar, sin embargo, va a tener que dar cuenta de problemas reales muy complicados, que esos sí han sido problemas generados por el propio gobierno. Me estoy refiriendo básicamente al problema de la energía. Porque una mala política energética, una mala política de precios relativos, una mala política de ausencia de control porque se permitió que los pozos que estaban descubiertos fueran vaciados por las compañías, fue prácticamente como poner una bombilla en un mate, y ahora nos encontramos con una cuenta para importar energía que es enorme. Entonces, lo que uno ve es que por un lado las cosas buenas que se hicieron, como tratar de pararse sobre nuestros propios pies, no endeudarnos, no estar en esta jauja financiera de querer vivir más allá de nuestros medios pidiendo plata al mundo, todo eso fue muy bueno y eso hace que la deuda externa hoy sea una deuda baja, que sea afrontable, que no tenemos que gastar muchos de nuestras reservas para pagar la deuda. Pero como lo otro se hizo tan mal, resulta que lo que no se va ahora en pagos de la deuda, vamos a tener que pagarlo en importación de energía. Tenemos una rémora muy grande en infraestructura. En definitiva, no es solo una cuestión de equilibrio macroeconómico, no es solo de hacer un plan integral, sino que tenemos que entender que hay problemas estructurales que deben ser tratados con urgencia, porque esto se va a poner cada vez más grave. Imagínense que la energía no va a bajar su precio. Cuando usted empieza a mirar el mundo y ve lo que está pasando con el petróleo, ya se habla que hemos entrado en la tercera revolución industrial, y que hemos entrado en esa tercera revolución industrial porque la producción petrolera por cápita ya tocó el máximo y estamos declinando, y esto implica que la energía va a ser cara y que para poder sacar el petróleo y el gas que se encuentra en los poros de la roca, el shale oil, el shale gas, todo eso implica inversiones muy grandes de dinero y también son actividades muy contaminantes. Pero eso es una situación mundial. Es una situación mundial, pero que a nosotros nos aqueja. Si usted dice, ¿qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos salió y buscó el petróleo de otros países, a veces inventó excusas para organizar una guerra, tomar el petróleo, lo saca y lo entierra después abajo de sus desiertos y le pone una tapa. Entonces, Estados Unidos está importando petróleo y trata de no gastar el petróleo propio. Roberto, quiere decir que la situación es complicada. Usted transmite mucha pasión con estos temas siempre, y al ser profesor universitario le quería preguntar cómo responde el alumnado frente a estos temas, si se compenetra, si demuestran interés desde jóvenes. ¿Cómo es la respuesta que usted vive en la Universidad Nacional de Río Cuarto, por ejemplo? Bueno, es muy hermosa porque nosotros tenemos la fortuna de tener una carrera donde tenemos una muy buena relación docente-alumno y podemos hacer un seguimiento individualizado. Los alumnos nuestros son excelentes, tienen una muy buena formación. Para prueba habría que mirar cualquier tesis que usted tome, va a encontrar unas tesis muy bien redactadas, profundamente pensadas, así que es muy lindo. Lo que yo veo ahora en el alumnado es que el alumnado tiene también una preocupación por la desigualdad. O sea,
el alumnado nuestro es gente de su época. Está mirando el mundo y está viendo, por ejemplo, que en los Estados Unidos, en los últimos 15 años, la riqueza se ha concentrado en una fracción del 1%, que ha desaparecido parte de la clase media, que el mundo produce alimentos para el doble de la población mundial y 2.000 millones de personas se van a dormir con hambre. O sea que tenemos un problema de muy mala distribución, de desigualdad, un problema de agotamiento de los tiempos, porque la tasa de crecimiento del calentamiento global tiene una tasa de crecimiento positivo por su vez hasta el 2050. Y si esto llega a crecer 3,5 grados la temperatura, es posible que desaparezcan entre el 20 y el 70% de las especies, porque los bosques no se adecúan a esos cambios tan rápidos de temperatura. Entonces, nuestros alumnos están mirando eso. Los otros días hablaba con alguien y alguien dijo que si no estaba preocupado por tal cosa de la jubilación, y entonces dice, la jubilación dentro de 30 años, si nuestros problemas son hasta de sostenibilidad ambiental y de mucho más corto plazo. O sea, es un estudiantado fantástico, muy consciente. Bien, bueno. Y la tensión que uno siente es que nosotros somos los responsables de legarle un mundo, y un mundo que se sostenga. Ahora, es tan grave la situación de este siglo, que basta pensar lo siguiente: este siglo podría marcar la primera vez que por acción humana la biodiversidad avance tanto que llegue a una reducción notable en esto. Porque han habido 5 episodios ya en la historia del mundo donde la biodiversidad desapareció. Y tomó millones de años recuperarla. Y ahora esto puede ocurrir por la acción humana. Estoy diciendo que los expertos dicen que para inicios del siglo XXII la temperatura puede cambiar de 1.5 a 5 grados centígrados. Si paráramos hoy las emisiones de dióxido de carbono, por la inercia de lo que hay, se calentaría 1 grado más la temperatura. O sea que, y ya hay libros fantásticos escritos de gente muy preocupada, llamados como la civilización empática, que lo que se están preguntando es si nosotros, la humanidad, vamos a lograr tener una conciencia global, planetaria, de darnos cuenta que estamos en un pequeño planeta y único, que tiene muy pequeño límite de tolerancia en lo que es la composición biológica del planeta. Imagínense. Ojalá que sí, ojalá que lleguemos a tomar conciencia, porque no nos queda mucho tiempo. Y claro, pero armar esa conciencia, imagínense la cantidad de energía que gasta. Acá mismo estamos contribuyendo a esto, discutiendo esto, pero la energía que usted gasta en todo esto es enorme, así que hay una tensión entre armamos la conciencia y tomamos las medidas, o esto termina Pensemos mal. en el costo-beneficio, pensemos en el costo, que en realidad va a tener más beneficio nuestra charla porque va a llegar a más gente y podemos lo que hay contribuir. que decir, si usted me permite, es nosotros desde la Facultad de Ciencias Económicas estamos preocupados por abandonar el legado de la Ilustración, que fue un individualismo metodológico que suponía que sujetos autónomos hacían lo que querían para mejorar su bienestar y maximizar su propia utilidad. Hoy nos damos cuenta que eso nos ha llevado a un mundo de mucha desigualdad, un mundo que no es sustentable, un mundo lleno de problemas, y que hay que pensar en una conciencia con sentido social, porque este capitalismo, como dijo el Papa Francisco, se pasó de rosca. Y por lo tanto, si no recuperamos esa conciencia social y sabemos que los límites son finitos y están ahí, el legado hacia nuestros hijos va a ser bravo. Así que es un momento muy lindo para polemizar con los alumnos y llenarlos a ellos de fuerza y de pasión. Muchísimas gracias, Roberto, por venir a Diario de Cultura y por charlar un rato con nosotros de estos temas tan importantes. No, gracias a ustedes por invitarme. Nosotros nos vamos a la pausa, no te pierdas el próximo bloque, vamos a estar con un grupo de teatro de Venezuela. En un ratito más Diario de Cultura.